ido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de él. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser salvo. Estás aquí para ser santo y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para ser luz. Estás aquí para ser luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto transformador. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de la colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa, mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Iglesia Manantial de Vida de Asambleas de Dios. Buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, me dirijo a ustedes con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, deseándoles que este sea un día en donde la gracia y la misericordia de Dios les alcance, ¿verdad? Les alcance, les abrace, que todos aquellos sientan ese abrazo y ese amor de Jesucristo para nuestra vida en medio de todas las situaciones que vivimos. Sabemos que Dios está con nosotros, que nos ayuda, que nos guarda, que nos guía. Para mí es delicioso saber que Dios está conmigo y que Él tiene cuidado de mí. En esta mañana quiero comenzar orando, ¿verdad? Gracias a todos los que están conectados, gracias a todos los que están escuchando, gracias a todos los que se conectan durante la semana también para escuchar la palabra, la enseñanza, el consejo oportuno. Gracias a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Si usted puede escuchar la palabra en familia, hágalo. Esto es un tiempo para que nosotros como familia seamos restaurados, para que la palabra nos ayude a consolidar nuestras familias. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, gracias. Gracias porque nos permites nuevamente compartir tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, transmitir este mensaje. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro ser. Que sea su Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Le ruego, Señor, que me dé mucha sabiduría, mucha habilidad para poder, Señor, transmitir lo que usted quiere hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús le ruego que su palabra dé fruto al 100 por 1. Amén y amén. Para comenzar quiero contarle la historia de un hombre multimillonario. Ese hombre tenía unas riquezas insuperables y de repente pues recibió una noticia muy nefasta para él. El doctor le dijo que le quedaba muy poquito tiempo de vida y que tenía que prepararse porque pues ya no le quedaba mucho tiempo en la tierra. Él pensando en ese momento, cómo iba a ser ese momento, empezó a sentir mucho temor, mucho miedo y dijo, ya sé, yo no quiero estar solo en ese tiempo, entonces voy a poner una cláusula en mi testamento. Y la cláusula del testamento decía que todos los parientes y las personas que permanecieran despiertos y que permanecieran junto con él, entonces iban a tener parte de su herencia. Y el que se durmiera entonces se quedaba sin herencia. Llegó el momento, ¿verdad?, en que aquel hombre murió y todos los parientes que conocían de aquella cláusula obviamente no se durmieron, porque ellos sabían que si se dormían, pues se quedaban sin su jugosa herencia, ¿verdad? Algo más o menos parecido hizo Jesucristo con nosotros antes de ser crucificado. Él contaba a sus discípulos en Mateo 24 y 25. Él empezó a contarle a sus discípulos que habrían algunas señales antes del fin. Los discípulos querían saber cuándo sería el fin. Pero él les dijo, yo no les voy a decir el tiempo, a ustedes no les toca saber las sazones, a ustedes no les toca saber fechas, pero lo que sí les voy a dar a ustedes son las señales para que entiendan
¿cuándo es que va a venir el Hijo del Hombre? Mateo 24, 42 y Mateo 25, 13 son muy parecidos en lo que dicen. Y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y es que, como le dije, nosotros como personas somos muy dadas a querer saber detalles, somos como muy morbosos y siempre queremos saber fechas y hora y día exacta, pero el Señor disfruta de los detalles, a Él le gustan los detalles y disfruta de los detalles. Entonces Él, en vez de darle la fecha a sus discípulos para que no se enfocaran en la fecha, les dice las señales de los tiempos. Entonces usa una palabra muy importante que la vamos a estar desarrollando durante todo este estudio, ¿verdad? Que el Señor me dé sabiduría para poder transmitir lo que estuve estudiando. Lo que el Señor les enseña a sus discípulos es algunas cosas en varias parábolas, pero para hoy yo quisiera que estudiáramos la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 del 1 al 13. Pero para comenzar, el Señor les empezó enseñando la actitud de las personas que lo estarían esperando. Si me ayudas, por favor, con la actitud, ¿verdad?, de los que tenían que esperarle. Bueno, el Señor dice, en capítulo 25, le dije de Mateo, vamos a leerlo, versículos 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Así, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Jesús dijo que antes de su venida por la iglesia, habrían 2 tipos de creyentes esperándole. ¿Y por qué digo que son creyentes? Las vírgenes representan a la iglesia, no representan a un esposo polígamo, sino que por su representan 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque representan la totalidad de las iglesias, así como en Apocalipsis capítulo 1 al 3. Las 7 iglesias representan a la novia, a toda la iglesia. En este caso, estas 10 vírgenes representan a la iglesia. Entonces, en la iglesia se supone que hay creyentes. Los que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador no lo están esperando. Obviamente no lo están esperando. Pero los creyentes son los que deberíamos de estar esperando la venida de nuestro esposo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dice, yo quiero que ustedes sepan que antes que yo venga, van a haber 2 tipos de personas que me van a estar esperando. Los que son insensatos y los que son prudentes. Los cristianos insensatos. Fíjense que para poder predicar de esto, me fui a la palabra griega que utilizó Jesucristo para decir una persona insensata. La anterior, porfa. Dice, la palabra que Jesús usó no fue suave para referirse a este tipo de personas, cristianos insensatos. Me fui al original griego, como le dije, y la palabra que usó fue moros, que significa aburrido o necio, moralmente cabeza dura, absurdo. Eso significa la palabra que la trasladaron como insensata, ¿verdad? La Reina Valera también la traduce como ignorante, como, óigame bien, como una persona, una insensata es una persona ignorante, una cabeza dura, moralmente cabeza dura, absurda. También me fui al diccionario español de la Real Academia Española y el insensato lo define como una persona imprudente que carece de madurez y de buen juicio. ¡Wow! Es importante, qué importante es entender lo que es una persona insensata. Lo que estaba simbolizando a una
virgen insensata, que tenía su lámpara pero no tenía aceite. Realmente eran cabezonas, cabezas duras, sin juicio para pensar, porque en el tiempo antiguo las lámparas solamente funcionaban si tenían aceite. No había electricidad, tampoco habían lámparas a base de pilas o de baterías. No, solo el aceite hacía que aquella lámpara sirviera, que aquella lámpara estuviera encendida, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos vamos a esa definición, entendemos que esa lámpara dijimos que la Virgen representa a la iglesia, las vírgenes, ¿verdad? La lámpara, ¿qué representa? La lámpara ahí puede estar representando el testimonio de la iglesia, el testimonio del creyente, el testimonio del cristiano que está esperando a Cristo. Dice que ella tenía lámpara, las insensatas tenían sus lámparas, tenían un poquitito de aceite, pero no llevaron consigo más aceite. Esa lámpara puede representar el testimonio, y es que hay muchos creyentes, muchos cristianos hoy en día que se han quedado en esa primera etapa, en su testimonio, y no han crecido más, no avanzan, se quedan con que, sí, a mí el Señor me cambió, a mí el Señor me sacó del alcoholismo, de las drogas, a mí el Señor me quitó el mal genio, el mal carácter, a mí el Señor me hizo aquí y me hizo allá, pero no avanzan, se quedan ahí. Entonces son imprudentes y de poco juicio. ¿Por qué? Porque no son como una palmera que no tiene raíz. Cualquier viento la desarraiga. Cualquier viento la puede mover y la puede quitar. Eso simbolizaba a un cristiano imprudente, a una virgen imprudente. Pero ahora vámonos a los cristianos prudentes. Las vírgenes prudentes dice que además de su lámpara, llevaban consigo aceite, ¿verdad? Llevaban consigo el aceite. Ok, acá la palabra griega que usó Jesús, traducida como prudente, fue phronimos. Esa fue la palabra griega que él usó, que la tradujeron como prudente. Phronimos. Phronimos significa sagaz, discreto, inteligente porque tiene conocimiento, pero tiene la habilidad de llevar el conocimiento a la práctica. Óigame bien, qué importante es saber cuál era la esencia que Jesucristo estaba dando, los detalles que muchas veces nosotros los dejamos pasar por alto. Fíjese que por ahí, yo he escuchado a algunas personas que dicen que el que maneja la información, el que conoce la información, ese es el que tiene el poder. La Biblia lo dice de otra forma. Proverbios capítulo 4, versículos 7 al 9 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, ¿a quién? A la sabiduría, y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Óigame bien, y esto es muy importante lo que hace la sabiduría. Adorno de gracia dará a tu cabeza. ¿Qué es lo que nos va a poner Jesús en nuestras cabezas a los que venzamos? Coronas. Adornos, dice, corona de hermosura le entregará. Ve qué importantes son los detalles que Jesucristo nos estaba enseñando a través de esta parábola. Hay gente que es muy inteligente, hermanos, pero no necesariamente son prudentes. No necesariamente son prudentes, ni necesariamente son sabios. Son como un muchacho que es muy inteligente y va a examen y se queda confiado porque como fue a clase se acuerda de todo y sabe que puede pasar el examen, pero no entiende lo importante que es la inteligencia unida al conocimiento.
porque la inteligencia unida al conocimiento nos da sabiduría y la sabiduría nos ayuda a actuar de manera prudente. Vea bien, Jesucristo usó la palabra insensata y prudente. No son antónimos, no son antónimos. Son dos palabras muy diferentes. Insensato es una persona puede tener mucha inteligencia, pero puede actuar de manera insensata. Como ese joven que le puse en el ejemplo. Él sabe que va a examen, pero él dice, sí, yo sé de lo que habló, yo voy a pasar. Pero el prudente sabe lo importante que es el conocimiento y la preparación. Antes de que Jesucristo venga, y yo pienso que la venida de Jesucristo ya está muy cerca, habrán dos tipos de cristianos. Cristianos insensatos y cristianos prudentes, con juicio, con conocimiento y capaces de poner en práctica el conocimiento durante su vida diaria. ¿Ve? Qué importantes son estos detalles. ¿En qué tipo de creyentes estamos nosotros? ¿En qué tipo de grupo nos podemos nosotros mismos, haciendo un examen adentro de nuestro corazón, introspectivamente, en qué grupo de creyentes estamos? ¿En los insensatos o en los prudentes? Esos son los dos tipos de creyentes que van a estar esperando a Jesucristo antes de su venida. Ok, vamos a ver también otra parte, otra cosa que Jesús nos estaba enseñando con esta parábola, ¿verdad? Y es que es una cosa muy importante que vamos a aprender, y es que el sueño espiritual le puede caer a insensatos y a prudentes, y eso es algo que debemos de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. El sueño espiritual puede caer tanto a insensatos como a prudentes. Óigamelo bien. Oiga bien lo que dice la palabra en Mateo capítulo 25, en los versículos 5 al 7. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon, ¿quiénes o cuántas? Cabecearon todas, y se durmieron. La anterior, por favor. Todas cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Óigame bien, qué importante. Hay muchas cosas que decir en estos versículos, pero quiero centrarme en esto. El sueño espiritual le cayó y afectó tanto a las insensatas como a las prudentes, a las que tenían poquito aceite como a las que tenían mucho aceite. Y esto es algo a lo que debemos de tener muchísimo cuidado. Debemos entender que la venida de Jesucristo se está predicando desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Y la gente ha endurecido su corazón, así como en los días de Noé. Noé estuvo predicándole a toda esa generación durante 100 años y toda la gente se burlaba. Hoy en día mucha gente ya está predicando ni siquiera hay arrebatamiento, que ni siquiera hay milenio. Cuidado, porque el sueño espiritual puede afectarnos a todos, a los que tenemos reserva y a los que no tenemos reserva. Me voy a incluir en ambos porque no quiero sonar aquí como que yo soy la ¿verdad? Hay dos tipos de creyentes. Y a esos dos tipos de creyentes les puede caer y les puede afectar ese sueño espiritual. Mire, le voy a llevar a 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿El Señor se ha tardado? Sí, se puede tardar, y se puede tardar menos o se puede tardar más, pero hay una realidad inminente. Jesucristo vendrá por su iglesia, y si se tarda un poco más, el sueño te puede afectar. El sueño nos puede afectar. El sueño espiritual le cae a todas las personas. Cuando la espera es larga, a veces no dormimos. Es como cuando éramos pequeñitos, los que creían en Santa Claus, que querían estar despiertos para ver a qué hora venía y ponía los regalos. Y nunca lo podíamos ver. ¿Por qué? Porque no dormíamos. Entonces así puede ser, ese sueño puede afectar tanto a los que tienen reservas de aceite como a los que no tienen reserva de aceite. ¿Y qué produce eso? Eso puede producir un descuido en nuestra lámpara. Porque miren que dice la palabra en la parábola de las 10 vírgenes que se durmieron. Y lo primero que hicieron cuando se despertaron, porque escucharon la voz que estaba anunciando que venía el novio, se despertaron y dice que lo primero que hicieron fue que arreglar su lámpara. Hermanos, este es tiempo de que arreglemos nuestra lámpara. Todo nos está predicando que Jesucristo viene pronto. Aprendamos a escuchar esa voz y despertemos. Tenemos que arreglar nuestro testimonio, sobre todo en nuestros hogares. Sobre todo, hermanos, si nos hemos dado algunas libertades y hemos tomado la gracia como una licencia para pecar, como decía el apóstol Pablo. Debemos de tener cuidado y arreglar nuestra lámpara, porque Jesucristo viene pronto y viene por una iglesia, por una virgen que tenga su lámpara correcta. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Por tanto, estemos alertas. No se duerma. Dígale al que está a la par suyo, si tiene ahí alguien que se le está durmiendo, dele ahí con el codo y dígale: cabezón, no te durmas. Despertate. Amén. Pero quiero irme más hacia adelante para avanzar, porque el tiempo avanza y realmente me alargué un poco con el mensaje. No nos debemos de quedar en el punto de arreglar la lámpara. Estamos oyendo mensajes, oímos mensajes. Gloria a Dios por aquellas personas que han tomado este tiempo para predicar la palabra. Gloria a Dios por aquellos pastores y aquellos ministros que han hecho uso de estos medios para poder predicarle al mundo que la venida de Cristo se acerca y que tenemos que arreglar nuestra lámpara. Pero no solo nos debemos de quedar ahí, tenemos que avanzar un poco más. A mí me preocupa esto, y este siguiente punto me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque miren lo que hicieron las insensatas. En el capítulo 25, versículo 8 de Mateo dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Óigame, qué insensata realmente, qué falta de juicio, qué imprudentes. ¿Cómo se les ocurría pedirle aceite a las demás? Este es el tipo de creyente que viene, que piensa, que cree. Los insensatos creen que pueden sobrevivir con una unción prestada. Óigame bien, los insensatos creen que pueden sobrevivir o que pueden entrar a la boda con una unción prestada. Y eso es nefasto. Eso no debe ni siquiera pasar por nuestra mente. Permítame tomar un poco de agua. Todas las vírgenes
vírgenes se durmieron. Pero cuando despertaron, arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Y le piden a las otras que les dé aceite. Se dieron cuenta hasta en ese momento. Como el novio tardó tanto, se dieron cuenta que, ay, se va a tardar un poco más. ¿Y qué hacemos? ¿Sabe usted por qué tenían que tener aceite? Porque no podían entrar a la boda si su lámpara estaba apagada. Solo las que tenían su lámpara encendida podían entrar a la boda. Entonces ellas tenían la lámpara, pero no tenían aceite suficiente para llegar a la boda. Entonces, hermanas, no es que las vírgenes sensatas actuaron de manera inconsciente o de manera egoísta. No actuaron de esa forma. Más bien actuaron con prudencia y con buen juicio. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. En la antigüedad, el aceite de oliva, porque ese era el aceite que usaban para sus lámparas, el aceite de oliva tenía muchos usos. Y le voy a contar algunos usos que se le daba al aceite de oliva en la antigüedad. El aceite de oliva se usaba como medicamento. Se agregaba a los medicamentos que servían para aliviar el dolor, para aliviar la hinchazón y también para curar heridas. Por eso es que en la parábola del buen samaritano, aquel hombre que estaba tirado y tenía muchas heridas, fue vendado y se le puso ¿qué? Vino y aceite. ¿Qué representan el vino y el aceite? Al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Entonces, aquellas mujeres sabían que su reserva de aceite no les servía solo para iluminar sus lámparas, sino que también les servía porque podría ser que tenían hinchados sus pies, podría ser que se rasparan, podría ser que andaban con algún dolor y entonces ellas tomaban de la reserva de su aceite, lo frotaban en donde le dolía o en donde estaba hinchado y aquel aceite provocaba en ellas un alivio. Lucas capítulo 18 versículo 4, Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para libertar a los presos, para predicar el año de la buena salvación. Hermano, tu aceite te debe de alcanzar. El Espíritu Santo tiene que estar dentro de ti. ¿Para qué? Para que sea esa fuente. En estos momentos no tenemos líderes en la iglesia. En estos momentos no hay un consejero adentro de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar. Si sentís algún dolor, si estás inflamado tu corazón. Pero también el aceite de oliva también tenía otros usos. Y cuando yo empecé a estudiar esto, realmente entendí por qué aquellas mujeres prudentes no le podían dar su aceite a las demás. Primero porque no eran ellas las dueñas del aceite, ¿verdad? Pero eso lo voy a decir al final. Además de usarse como medicamento, el aceite de oliva se agregaba también a los jabones. Usaban para casi todo el aceite de oliva. El aceite, ¿y qué hacía el aceite de oliva? Dije yo, en el jabón, porque se sabe que la grasa y el agua no combinan, pero el jabón, en el jabón, el aceite, la grasa del aceite de oliva, lo que provocaba era como un agente antibacterial que mataba las bacterias, mataba los hongos, mataba todas las impurezas. Y hermano, lo mismo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan capítulo 16 versículo 8 dice que el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva hacia un arrepentimiento, al conocimiento de la justicia, el juicio, al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos caemos? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando pecamos? Nos redarguye y nos limpia del pecado. Qué importante es no solo quedarnos con la unción del testimonio, de compartir un testimonio, hermano, es de tener esa reserva para saber que si yo me caigo, el Señor me levanta porque me ha dado de su Espíritu.
y me levanta su espíritu. Es que esto es precioso, yo estoy emocionada el día de hoy. ¿Sabe que el aceite de oliva además se usaba para ungir? En los cultos ceremoniales, Dios le dijo en Éxodo y en Levítico, le dijo a su pueblo que ungieran todo lo con aceite de oliva, y era un aceite especial, el aceite de la unción. Era un aceite preparado y no lo podían usar para ninguna otra cosa. Y ese aceite simbolizaba al Espíritu Santo. Entonces lo ponían en todos los utensilios, lo ponían sobre los sacerdotes, lo ponían sobre reyes, lo ponían sobre los cuernos del altar, sobre el altar, lo ponían sobre todo. ¿Por qué? Porque representaba lo que el Espíritu Santo hace, nos aparta. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ve lo importante que es tener una reserva del Espíritu Santo, hermano? Y también se usaba como combustible para las lámparas, ¿verdad? Para las lámparas del tabernáculo. Y las que se usaban para las lámparas del tabernáculo también era un aceite especial. Era un aceite especial que simbolizaba el fuego del Espíritu Santo, el fuego del creyente. Pero a mí me llama la atención esto, porque en Levítico 24:2, ahí usted vaya a la Biblia, lea y mire qué era lo que hacía este aceite. Pero se usaba en el tabernáculo, le dije, ¿verdad? En las lámparas que estaban en el tabernáculo. Ahora, hermano, en el Nuevo Testamento, si me ayudas con la siguiente, porfa. En el Nuevo Testamento, fíjese lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5:1. El apóstol Pablo dice que nosotros somos el tabernáculo. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo físico. Ahora el tabernáculo somos nosotros, los seres humanos, los cristianos, los creyentes que estamos esperando a Jesucristo. Somos el tabernáculo. 2 de Corintios 5:1. Por favor, si usted no me cree a mí, créale a la palabra. Y también la palabra dice que nosotros somos la lámpara. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las lámparas son las 7 iglesias. La iglesia somos usted y soy yo. Jesús mora en nuestros corazones. Así lo dice Juan capítulo 14, versículo 23, por ponerle uno de los tantos versículos que lo mencionan. Por lo que como Él mora adentro de nosotros, entonces nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él mora dentro de nosotros. Somos la lámpara y tenemos luz porque Él mora dentro de nosotros. ¿Y sabe también por qué? Porque somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. 1 de Corintios 3:16, así lo dice. La lámpara se mantiene encendida porque el Espíritu Santo de Dios mora adentro de nosotros. Ha hecho morada. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Esto es hermoso. Así es que aquellas mujeres no podían dar su reserva. Y entonces ellas fueron muy sabias y muy humildes. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Yo no puedo salvar a nadie. Un apóstol no puede salvar a nadie. Otro pastor no puede salvar a nadie. Un profeta no puede salvar a nadie. Ellos tienen la unción del Espíritu, pero el dador del Espíritu se llama Jesucristo. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Nadie podrá entrar a la boda con unción prestada. Y esto es algo sumamente importante de entender. Yo necesito ser templo y morada del Espíritu. Yo necesito llenarme. ¿Sabe por qué? Porque la unción de ayer no te sirve para hoy, para los problemas de hoy. Y la unción de mañana no te va a servir para los problemas de pasado. Todos los días necesitamos tener las reservas del Espíritu Santo. El que hace que nuestra lámpara esté encendida.
y el que permite que podamos entrar a las bodas para que la lámpara no se apague. Amén. Amén. Gloria a Dios. Espero que me esté entendiendo. Entonces, como prudentes e insensatos, les puede dar sueño, les puede afectar el sueño espiritual cuando el novio se tarda. Entonces, hermanos, ¿qué toca? Toca desvelo. No hay de otra aquí. Aquí no hay de otra, hermanos. Toca desvelo espiritual. Y eso fue lo que dio hoy título a nuestro mensaje. Desvelados. El Señor va a buscar a aquellos no solo que sean prudentes, sino que se desvelen espiritualmente. Vea conmigo en el versículo 13, por favor. Ayúdame por acá. Dice, en 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. Entonces le dijo Jesús, ok, bueno, no les voy a decir el día, no les voy a decir la hora, pero sí les voy a dar señales antes de cuando yo venga, cómo va a estar la gente, ¿verdad? Y primero les dijo, bueno, van a haber sensatos, van a haber prudentes, van a haber quienes tengan desarreglada su lámpara, pero van a tener tiempo para arreglarla y van a tener que tener reservas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace más que darnos un testimonio, nos sana, nos limpia, nos purifica, nos aparta, nos ayuda a estar preparados con la lámpara encendida. Entonces, dice el Señor, para terminar la parábola, Él termina con la esencia, con el punto principal que Él quería enseñar con aquella parábola. El punto principal no era que habían insensatos, que habían prudentes, que había que tener aceite, que había que... No, el punto principal, el objetivo principal de la enseñanza de Jesucristo era esta: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de regresar. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero, hermanos, las vírgenes insensatas se quedaron afuera de las bodas. ¿Por qué? Porque mientras ellas iban por el aceite que les faltaba, el esposo llegó y se cerró la puerta. Entonces Jesús termina la parábola con este versículo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta palabra velad fue la que a mí me llamó la atención, porque yo dije, ay, entonces nos toca desvelo. ¿Pero qué es velar para Jesús? ¿Qué palabra utilizó Jesús que se tradujo en el español como velar? Ok, Él usó una palabra griega que se escucha gregoreuo, ¿verdad? Que significa estar permanentemente despierto, vigilante, alerta. ¿Pero alerta a qué? Alerta a los tiempos, alerta a las señales. Jesús estaba diciendo, estén pilas, despiertos, pendientes, no se duerman, escudriñen las señales de los tiempos. ¿Sabe usted que ese término gregoreu, de ese vocablo, de ese mismo vocablo, es del que se deriva el nombre del calendario que nosotros usamos? El calendario que nosotros utilizamos se llama calendario ¿qué? Gregoriano. Viene del griego gregoreo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que velar, hermanos? ¿En qué tenemos que estar nosotros pendientes? Desvelados. En el estudio de los tiempos. En Mateo capítulo 24, Jesucristo dice, van a haber muchas señales de mi regreso. Van a haber muchas señales de mi regreso. Y habló de muchas señales. Y termina en el 25:13 diciendo, por tanto velad. Lo mismo que dijo en el 24:42.
Y entonces dije yo, bueno, pero entonces, ¿qué es estar despierto? ¿Qué es desvelarse? ¿Qué es ser un desvelado espiritual? ¿Cómo me toca el desvelo espiritual? Entonces me di a la tarea de buscar versículos que tuvieran ese mismo sentido de esta misma palabra, gregoreu. Vaya conmigo por favor a la siguiente filmina y vamos a ver lo que es un desvelado espiritual. Un desvelado espiritual es aquel que permanece firme en la fe. Fíjese bien lo que es un desvelado espiritual. Pregúntele al que está a su lado, hey, vos desvelado espiritual, ¿cómo te sentís ahorita? ¿Estás firme en la fe? ¿Te has ocupado de alimentar tu fe? ¿De cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra del Señor, mi amado hermano. Entonces dice que debemos de permanecer firmes en la fe. Primera de Corintios 16, y lo voy a buscar aquí en mis apuntes. Primera de Corintios 16, 13, dice, estad alerta, o sea, gregoreo, desvelate, permanentemente despierto, no te durmas, hombre, ¿en qué? En permanecer firme en la fe. Mire también en qué más, en portarte varonilmente. Mire, no puedo profundizar tanto en todo esto. Pero portarse varonilmente, sería bueno que los varones dieran una enseñanza acerca de esto. Comportate de manera varonil, portate varonilmente. Y no solo para los hombres, para todos los cristianos. Comportamiento varonilmente. ¿Y qué más dijo? ¿En qué tendríamos que estar desvelándonos constantemente? Un desvelo espiritual. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca, hermano. Dice, permaneced firmes en la fe, portados varonilmente y sed fuertes. No es tiempo de claudicar en nuestra fe. Y yo sé que muchas personas quieren que les hablemos de manera sobándolos y créanme que yo también quisiera. Porque sé que muchos se sienten desesperados en este momento. Sienten miedo, sienten temor, incertidumbre, no saben qué va a pasar. Pero dice la palabra que debemos de estar velando en el tiempo, permanecer despiertos, desvelados, viendo las señales y estar firmes, ser valientes. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo puedo ser valiente yo? Porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Porque Él me ha hecho más que vencedora en cualquiera de las tribulaciones que puedan haber en esta vida. El apóstol Pablo lo dijo. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé vivir azotado, sé vivir tranquilo, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, mi amado. Amén. Ok, ¿qué otra cosa es ser un desvelado espiritual? Un desvelado espiritual persevera en la oración. Un desvelado espiritual persevera en la oración. No es aquel que está orando y mira, descabeció. Despiértese, hermano. Levántese a orar. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración. Y miren la palabra, ahí viene gregoreu. Velando. Miren lo que dice. Velando en ella con acción de gracias. ¿Qué tenemos que estar haciendo en este tiempo, Padre? Gracias. Porque esto solo me está anunciando que tú vienes pronto. Gracias, Señor, porque puedo tener mucho, pero puedo tener poco también. Gracias, Señor, por este virus. Y no es que esté menospreciando el tiempo en que estamos, pero la palabra dice que tenemos que perseverar en la oración, velando, o sea, dando gracias por el tiempo en que vivimos. ¿Verdad?
Entonces no empecemos a quejarnos, ay, que esto me va a dejar en la quiebra, que esto me va a dejar en la ruina, que yo, ¿cómo voy a hacer? Que los planes que yo tenía, dele gracias a Dios y usted verá. Eso lo va a hacer a usted estar firme en la fe. Eso lo va a convertir a usted en un desvelado espiritual y no en un dormilón. ¿Qué más? Un desvelado espiritual es aquel que entiende que la pereza espiritual lo puede llevar a su ruina. La pereza espiritual, hermano, nos puede llevar a la ruina. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como ¿quién? Como los demás. No durmamos como los demás, dice, sino estemos gregoreos. Si no estemos alertas y seamos sobrios. Alerta. Esté velando, vigilando. Esté usted desvelándose. No se dé tiempo para dormir. Este no es un tiempo para estar dormido espiritualmente. Es un tiempo para velar. Para velar, dice. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas. Vele. Desvélese. Estudiando los tiempos. Mire. Y de espíritu. Le agrega alguna versión. Y de espíritu sobrio, ¿para qué? Para la oración. Nuevamente, la sobriedad. Sea sobrio en este tiempo. Dios tiene control y cuidado de todo. Vuelvo y le repito lo que he dicho en todos estos domingos. Este tiempo no le tomó por sorpresa a Dios. Dios no dejó de ser Dios en este tiempo. Él sigue siendo Dios. ¿Y nosotros? ¿Seguimos siendo creyentes? ¿Seguimos creyendo en ese Dios? ¿Seguimos velando? ¿Estamos desvelados espiritualmente hablando? ¿O cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Ok, otro punto podría decir muchas cosas más, no, para atrás. Podría decir muchísimas cosas más. Pero para terminar, un desvelado espiritual es aquel que es prudente. Nuevamente, nos vamos al inicio de la parábola. Prudente, que tiene conocimiento y el conocimiento, la inteligencia, pero une a ambos. ¿Para qué? Para poder actuar de manera prudente todos los días en que Dios le da vida. Amén. Es prudente y entiende que el final de este tiempo está cerca. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Nuevamente, sobrios para la oración. Si hay algo que debe de caracterizar a un desvelado espiritual, es que además de que conozca los tiempos, invierta su tiempo en oración. Y no estoy hablando de la oración, pero casi todos estos versículos que hablan de estar velando, de permanecer despiertos, de desvelarte espiritualmente, lo relacionan con la oración. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿acaso no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Se acercaba el tiempo de la crucifixión de Jesucristo y él esperaba el apoyo de sus discípulos en oración. Pero ni siquiera eso, hermano. Un desvelado espiritual debe de tener un espíritu sobrio para la oración. Haga que su espíritu se alimente
En oración es cuando nosotros recibimos revelación de Dios. Podemos tener conocimiento, mi amado hermano. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria, pero no tienen revelación. ¿Sabe por qué? Porque no oran. No oran. No hay un rema de logos. No hay un rema de la palabra. No hay un rema de Jesucristo. No hay una revelación que una el conocimiento con la vida diaria. Eso nos hace ser prudentes. El Señor va a venir por personas que estén desveladas espiritualmente. Por aquellas personas que estudian, que permanecen despiertos, velando los tiempos. En Mateo 24 le decía, el Señor hablaba de las señales de los tiempos. Antes de que Él viniera, Él dijo, se levantarán falsos cristos. ¿Cuántos cristos se han levantado? ¿Cuántos falsos cristos se han levantado? Desde el tiempo de Jesús. ¿Cuántos falsos profetas se han levantado? Dice que habrán pestes. ¿Cuántas pestes no ha vivido el mundo? No solo esta, ha vivido muchas otras pestes. Dice también que van a haber guerras y rumores de guerras, que las naciones se levantarán contra naciones. Ya lo hemos visto. Usted sabe que el Instituto para la Paz dice que en el mundo solo se han vivido 25 años de paz. De ahí todo el tiempo ha sido guerra, tras guerra, tras guerra. O sea, el tiempo nos está hablando. El Gregoreo nos dice, ¡hey! Velen en los tiempos. Pero también pónganle atención a los detalles. Los tiempos te hacen verlo de afuera, mi amado hermano. Y el Señor quiere que estemos desvelados también espiritualmente en el conocimiento de los tiempos. Pero también el Señor quiere que velemos de manera introspectiva dentro de nuestro corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos limpia. El Espíritu Santo nos perfecciona. El Espíritu Santo nos levanta. El Espíritu Santo nos ayuda. Es tiempo de que no perdamos tanto, hermano, de desvelarnos viendo series de Netflix. Horas tras horas viendo Netflix. Y dormido espiritualmente. Es tiempo de desvelarnos espiritualmente. Horas tras horas haciendo otra cosa y otra cosa. Está bien que tengamos un poco de distracción, está bien que compartamos, está bien, hermano, pero desvélese espiritualmente. Escuche la palabra, permanezca firme, sepa cómo comportarse varonilmente, sea fuerte en medio de este tiempo. Permanezca sobrio en la oración. Alimente su fe, aumente su conocimiento, agréguele al conocimiento inteligencia y a la inteligencia sabiduría. ¿Para qué? Para que seamos prudentes, porque el Señor viene por una iglesia que esté preparada. Amén. Yo sé, hermanos, que muchas veces nos distraemos, pero la palabra nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Todo nos está hablando que Jesucristo viene. Desde que Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario, lo único que estamos esperando es su retorno. Y de la higuera aprender cuando empiece a dar sus retornos. Ya la higuera floreció y empezó a dar muchos retornos. Solo estamos esperando que la iglesia sea arrebatada. Así es que toca de pelo. Es un tiempo precioso el que el Señor nos ha dado para que aprendamos a estar desvelados espirituales. Alimentemos en familia nuestra fe. Alimentemos en familia nuestra fe.
no descuidemos nuestra vida. Y si hubiera alguna persona que en esta mañana quisiera reconciliar con el Señor, hoy lo puede hacer. Es tiempo de arreglar lámparas. Si hubiera alguien que está escuchando y quiere aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, también lo puede hacer. Y quisiera que orara conmigo repitiendo esta oración si usted va a tomar esa decisión de arreglar su lámpara o de tomar a Jesús como su Señor y su Salvador. Padre, gracias. Repita conmigo, por favor. En esta mañana, yo quiero, Señor, reconocer a Jesús como mi único Señor y mi único Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó y me dio salvación. Que hoy está en el cielo con el Padre, a la diestra del Padre, pero que un día regresará y vendrá por mí. Así es que, Señor, yo quiero reconocer a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a estar preparado para ese día que usted venga por nosotros. Aquellos que hoy están reconciliando, puede decirle al Señor: Señor, yo te pido que me perdones. Me caí, Señor, pero sé que tu Espíritu me levanta. Ayúdame, Señor. Me siento cargado, me siento, Señor, separado de tu presencia, pero yo no quiero estar separado de tu presencia. Dígale al Señor cómo usted se siente. Yo quiero que usted hoy ore con su corazón y le diga: Señor, me siento así, así, así. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que sabe que somos débiles y está dispuesto a ayudarnos y a levantarnos. Dígale al Señor que usted se arrepiente de haber pecado contra Él, que le limpie, que le restituya, que le levante y que por nada del mundo lo vaya a dejar afuera en el día en que Él venga, en que Jesucristo vuelva. Padre, gracias. Y ahora quiero orar por la iglesia, por todos aquellos que están conectados, por todos aquellos que están viendo o que van a ver este mensaje. Quiero que levante sus manos ahora y le diga: Señor, dame fuerzas. Ayúdame a estar desvelado espiritualmente hablando, en el sentido espiritual, desvelado, literal y figuradamente, Señor, así como lo escribiste en la palabra, en el sentido que lo quisiste decir. Ayúdenos, Señor, denos esa unción de ser entendidos en los tiempos para no dormir más de la cuenta, Padre, porque el mucho sueño trae mucha pobreza. Y lo hablo de manera espiritual, iglesia. El mucho dormir te trae demasiada pobreza espiritual. Padre, ayúdenos a estudiar su palabra y a desarrollar, Señor, esa relación firme, esa relación que tenga raíces profundas en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Y quiero que aquellos que se sienten en este momento se sienten agobiados, dígale: Señor, yo te entrego este agobio, yo te entrego esta aflicción. Dígale cómo usted se siente, desahóguese con el que le puede dar el consuelo y dígale: Padre, necesito un abrazo en este momento, necesito que me abraces, necesito que me des fuerza, necesito que me ayudes. ¿Sabe? Hay mucha gente que está sola, que se sienten solos, que están solos en su departamento, en su casa, en el cuarto a donde viven. No estás solo, Jesús está contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice la palabra, con todo Jehová te recogerá. Dios no nos va a dejar. Jesús dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que no vas a estar sola, nunca. No vas a estar solo nunca. Jesús está de tu lado. Amén.
Gracias, Padre. Gracias porque tenemos un futuro y una esperanza. Tú estás con nosotros todos los días, Señor, de nuestra vida, hasta el fin. Reciba la paz del Señor, reciba la paz de Cristo. Y en este momento quisiera que todas las personas de nuestra iglesia y de las personas que se han unido a la transmisión, si está bautizada y si te has puesto a cuentas con Jesucristo, hoy vamos a celebrar la Santa Cena, la Pascua del Señor. Vamos a recordar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó y que un día retornará por nosotros. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo vuelvo por ustedes. Así es que en este momento quiero que todos se preparen, ¿verdad? Para tomar la Santa Cena. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Antes voy a leer la palabra en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Y mientras yo leo, vaya preparándose ahí con toda su familia, si todos la pueden tomar, si ya oraron, si ya se pusieron a cuentas con el Rey y están haciendo esto de manera que no les cause ningún daño a ustedes, sino que sea más bien de bendición. Entonces, mientras yo leo, usted prepara su vino o su jugo, su copa, la galleta, el pan o lo que tenga ahí a la mano. Mi familia también lo va a hacer aquí, lo que podemos. Solo Alejandrito pues todavía no lo hace, pero de ahí todos. Dice capítulo 11, Primera de Corintios, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Luego dijo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todos los días que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Su venida está muy cerca y pronto estaremos celebrando nuestra Santa Cena en la boda del Cordero. Por favor, tome su pan. Tome su pan y coma. Tome el vino, que representa la sangre de Cristo que lo limpia, la sangre de Cristo que te sana, la sangre de Cristo que te liberta. Puede orar en este momento y dar gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo.
a todos, que el Señor les bendiga, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en esta preciosa transmisión, preciosa enseñanza que el Espíritu Santo nos guiaba para hablarla, y no me voy sin antes invitarle a que nos acompañe durante toda la semana. El día lunes tendremos transmisión, el día miércoles, el día viernes, sábado y domingo. Espero que todos alimentemos nuestra fe, no solo con las enseñanzas que estamos llevando a cabo como iglesia, sino de manera personal, también con los devocionales que les enviamos para que tengan devocionales como familia. Todas las semanas estamos haciéndolo. No descuide su familia, por favor. Oren en familia, ayunen en familia, hablen de la palabra en familia, diviértanse en familia, aprovechen bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te dé nuevas fuerzas para toda esta temporada que nos hace falta. Ya pronto viene Cristo.